Bienvenidos a esta exploración de uno de los cuentos más oscuros y psicológicamente complejos de la literatura. Un verdadero clásico. Totalmente. La fuente de hoy es El gato negro de Edgar Allan Poe, en la increíble traducción de Julio Cortázar. Y nuestra misión es, bueno, meternos en la mente de un hombre que nos cuenta su historia desde el corredor de la muerte. Exacto. O sea, cómo alguien que se describe a sí mismo como dócil y bondadoso se transforma en un asesino. Él culpa al alcohol, a la superstición, pero sobre todo a algo que llama el espíritu de la perversidad. Claro. Y ese es el punto de partida que lo cambia todo. Esto no es un relato objetivo. No, es una confesión. En primera persona. Desde el primer segundo, él nos habla desde una celda a un día de ser ejecutado. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta que va a estar flotando en todo nuestro análisis. ¿Podemos creerle? ¿Es un testigo fiable? Describe una infancia marcada por la docilidad y bondad. Sí, dice que era tan tierno que sus compañeros se burlaban de él. Y toda esa ternura la canalizaba hacia los animales. Él mismo lo dice. Que su mayor placer era ese amor. Se casa joven con una mujer que, muy convenientemente para la trama, comparte esa misma pasión. Su casa era, literalmente, un santuario de mascotas. Sí, la lista es increíble. Pájaros, peces de colores, un perro, conejos, hasta un mono. Suena a un hogar caótico pero feliz. Ajá. Pero de todos ellos había un rey, Plutón, un gato de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Se vuelve su compañero inseparable. Un paraíso doméstico, idílico. Pero claro, estamos hablando de Poe. Y él, como maestro del presagio, no nos deja disfrutarlo mucho tiempo. Introduce un detalle que parece menor a través de la esposa. Cierto, el narrador menciona, casi de pasada, que su esposa era no poco supersticiosa. Ajá. Y le gustaba recordarle la creencia popular de que los gatos negros son en realidad brujas disfrazadas. En ese momento parece un comentario casual. Pero es la primera nota discordante. Y es una nota muy bien elegida, porque junto a esa superstición está el nombre del gato, Plutón. Claro, no es un nombre al azar. Para nada. En la mitología romana, Plutón es el dios del inframundo. Así que desde el principio, Poe está vinculando simbólicamente a este ser querido, a este compañero, con la oscuridad, con la muerte y con el infierno. Está preparando el escenario para el descenso del narrador a su propio infierno personal. Exactamente. Un infierno que, lamentablemente, no tarda en manifestarse. El propio narrador nos dice cuál fue el catalizador y es algo terriblemente mundano: el alcohol. Él lo llama el demonio, intemperancia. Y ahí empieza la transformación. Su temperamento, nos cuenta, cambia por completo. Se vuelve más melancólico, irritable e indiferente. Y aparece la violencia. Sí, primero verbalmente con su esposa y luego físicamente. Maltrata a los conejos, al mono, pero por un tiempo parece que hay una barrera invisible protegiendo a Plutón. Una barrera que se rompe de la forma más espantosa. La noche crucial vuelve a casa, como él dice, completamente embriagado. Ajá. El gato, que ya le tiene miedo, lo evita. Cuando él lo agarra a la fuerza, el gato lo muerde en la mano, asustado. Y la reacción es de otro mundo. Él dice que una furia demoníaca se apoderó de él. Saca un cortaplumas y a sangre fría le arranca un ojo al animal. La brutalidad del acto es impactante y es interesante ver cómo lo narra. Parece genuinamente horrorizado al recordarlo, ¿no? Usa frases como enrojezco, me abrazo, tiemblo mientras escribo. Pero, ¿qué tan profundo es ese remordimiento? Esa es la pregunta clave. Porque la mañana siguiente, cuando se le pasa la borrachera, dice que sintió algo, mitad horror, mitad piedad, pero que era un sentimiento débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar al alma. ¿Y lo que hace inmediatamente después? Es buscar más vino y ahogar ese recuerdo. Y ese es el patrón que define su descenso. Un acto de violencia terrible, impulsivo, seguido por un remordimiento superficial que no tiene la fuerza para generar un cambio real, porque la adicción es más poderosa. Claro. Y el acto en sí es profundamente simbólico. Al mutilar la visión del gato, al dejarlo tuerto, el narrador está, en efecto, cegándose a sí mismo.
está destruyendo su propia capacidad de ver con claridad, de conectar con su conciencia. Se está arrancando una parte de su propia alma. Exacto. Entonces el gato, lógicamente, le tiene pánico. Sobrevive, pero huye de él. Y lo que me parece increíble es que al narrador esto no le genera más culpa, sino irritación. Sí, ¿Cómo se explica ese salto? Es ahí donde entra en juego eso que él llama el espíritu de la perversidad. mordial del ser humano. Ajá. Esa tendencia a hacer algo malo no por pasión ni por beneficio, sino, y lo cito, por la simple razón de que no debía cometerla. Es una idea que da escalofríos. Hacer el mal por el mal mismo. ¿Cómo se come eso? Es una idea aterradora y, en cierto modo, muy moderna. Es casi una articulación prefreudiana de la pulsión de muerte, o lo que hoy llamaríamos un acto de autosabotaje extrema. Claro, como ese pensamiento oscuro y fugaz que cualquiera podría tener. Ese mismo, el de ¿qué pasaría si toco esta pintura? La mayoría lo ignora, pero el narrador de Poe no solo no lo ignora, sino que construye toda su filosofía en torno a ese impulso. Y lo usa para justificar el acto final contra Plutón. Una mañana, dice que este espíritu lo invade y, a sangre fría, saca al gato al jardín, le pasa una soga por el cuello y lo ahorca en un árbol. Y lo más retorcido de todo es que afirma haberlo hecho con lágrimas en los ojos y el más amargo remordimiento. Lo ahorca, según él, precisamente porque sabía que el gato lo había querido y porque sabía que estaba cometiendo un pecado mortal. Es retorcido y muy conveniente para él, ¿no crees? Es fácil decir un espíritu me obligó, pero esa lucidez que él describe, las lágrimas, el remordimiento, sugiere que no es una fuerza externa, Nace de él. nace de él. ¿Está realmente poseído o nos está dando la excusa más elaborada de la historia para su propia crueldad? Está, como él dice, violentando su propia naturaleza para destruir lo último bueno que le quedaba. Y las consecuencias, o lo que él interpreta como consecuencias, son inmediatas. Esa misma noche se despierta con la casa en llamas. Él, su esposa y un sirviente apenas logran escapar, pero lo pierden todo. La retribución divina, o al menos así se podría interpretar. Pero el detalle más extraño viene al día siguiente. Sí, entre las ruinas, la única pared que queda en pie es la que estaba justo en la cabecera de su cama, y en el yeso de esa pared, Aparece la figura. la imagen de un gigantesco gato con una soga alrededor del cuello. Es una imagen potentísima. Su pecado, que cometió en secreto, ahora está grabado en piedra, expuesto a la vista de todos. Y aquí vemos de nuevo la mente del narrador tratando de procesar lo imposible. Totalmente. Se esfuerza por encontrar una explicación lógica, casi científica. Se convence de que alguien debió lanzar al gato a su habitación para despertarlo, Claro, y que la combinación de la cal, las llamas, y el amoníaco del cadáver crearon la imagen. Es una explicación, rebuscadísima. fascinante, ¿verdad? Esa tensión constante entre lo racional y lo sobrenatural. Él necesita esa explicación lógica para no enfrentarse a la idea de que una fuerza lo está castigando. Pero no puede evitarlo del todo. No, admite que el hecho impresionó profundamente su imaginación. La culpa lo persigue y ahora ha tomado una forma física tangible. Y esa imagen lo obsesiona. Una obsesión que lo lleva a buscar a un reemplazo. Empieza a frecuentar las mismas tabernas de antes, y una noche ve un gato negro, enorme, casi idéntico a Plutón. Ajá. Hasta le falta un ojo. El doble siniestro, el fantasma de su crimen ha vuelto. La única diferencia, nos dice, es que este nuevo gato tiene una mancha blanca en el pecho, algo grande pero de forma indefinida. Al principio se encariña con él. Lo lleva a casa y se convierte en el favorito de su esposa. Pero muy pronto, el cariño del animal empieza a producirle un profundo disgusto. Siente que el afecto del gato es una persecución, un recordatorio constante. Exacto. Y su aversión se convierte en terror cuando nota algo espeluznante en la mancha blanca. La mancha empieza a cambiar. Sí. Él jura que, lenta y gradualmente, la mancha que era indefinida va tomando una forma nítida y precisa. La forma de una cosa atroz, siniestra. La imagen del patíbulo. La horca. La horca. El instrumento de la muerte y la vergüenza. La personificación de su destino. El animal ya no es solo un recordatorio de su crimen pasado, sino
una profecía de su castigo futuro. Y con ese recordatorio constante pegado a él, es solo cuestión de tiempo hasta que explote. Y la explosión final llega en el sótano. Un día baja a hacer alguna tarea y el gato se le enreda entre los pies, casi haciéndolo caer por la escalera. Y ahí ya no puede más. La acumulación de terror y odio lo lleva a un punto de no retorno. Exasperado hasta la locura, levanta un hacha para matar al animal de un solo golpe, pero su esposa detiene su brazo. Un acto de piedad que le cuesta la vida. Es una escena que te hiela la sangre, porque toda la rabia que sentía por el gato se redirige instantáneamente hacia ella. Él dice que la intervención de su esposa lo llenó de una rabia más que demoníaca. Se zafa y le hunde el hacha en la cabeza, Y ella cae muerta en el acto. sin un solo quejido. Es el punto de quiebre final. La violencia, que hasta ahora se había dirigido a los animales, cruza la última barrera. Y lo que sigue es de una frialdad calculadora que es casi más aterradora que el propio asesinato. No hay pánico, hay método. Si se pone a pensar cuál es la mejor manera de deshacerse del cuerpo. Piensa en descuartizarlo, quemarlo, enterrarlo, pero ninguna opción le parece lo suficientemente segura. Hasta que recuerda algo que leyó. La solución perfecta: emparedar el cadáver, tal como se dice que los monjes de la Edad Media emparedaban a sus víctimas. Y describe el proceso con un detalle escalofriante, casi con orgullo. Nota una falsa chimenea, saca los ladrillos, apoya el cuerpo dentro y con un cuidado meticuloso reconstruye el muro. Se asegura de que todo quede perfecto, ¿no? Limpia todo. Al terminar, el muro parece intacto. Y cuando termina, busca al gato, la causa de todo, para matarlo también. Pero el animal ha desaparecido. Y él siente, y esto es increíble, un maravilloso alivio. Increíble. Dice que esa noche durmió profundamente, aún con el peso del crimen sobre mi alma. La desconexión es total. Ha asesinado a su esposa, la ha metido en una pared y su principal emoción es alivio porque el gato se fue. Es un psicópata en toda regla. Sí. Y los días pasan. La policía llega sospechando por la desaparición. Investiga en la casa varias veces y él los acompaña con una calma absoluta. Al cuarto día la policía vuelve para una última revisión. Bajan al sótano, él no se inmuta. Está tan seguro de la perfección de su trabajo que siente una especie de triunfo. Y cuando están a punto de irse, Su arrogancia lo pierde. el espíritu de la perversidad ataca de nuevo. Exactamente. En lo que él llama un frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, empieza a alabar la solidez de la casa. Dice, es una casa excelentemente construida. Y para enfatizar, golpea con su bastón Justo en la pared. justo sobre la pared de ladrillos detrás de la cual está el cadáver de su esposa. Es un acto de bravuconería que no tiene sentido. Un impulso autodestructivo que lo condena. No puede evitar tentar al destino. Es el mismo impulso que lo llevó a ahorcar al primer gato. Y la respuesta es inmediata. Apenas cesa el eco de sus golpes, una voz le contesta desde dentro de la tumba. Primero un quejido, luego un sollozo. Y después, el alarido. Un largo, agudo y continuo alarido. Anormal, como inhumano. Una mezcla, dice él, de horror y de triunfo. Los policías se quedan paralizados de terror, pero luego reaccionan. Enloquecidos empiezan a derribar la pared. El cadáver, ya muy corrompido, cae a la vista de todos, y sobre su cabeza, con la boca roja abierta y su único ojo como de fuego. Ahí está el gato. El gato. El final es magistral. Él, con su última frase, intenta de nuevo desviar la culpa. Dice, había emparedado al monstruo en la tumba. Claro, el monstruo no es él, el asesino, sino el animal que, según su versión, lo indujo al crimen y cuya voz lo delata. Y así concluye este descenso a los abismos de la psique. Un viaje que nos lleva de un santuario de animales a una tumba en un sótano, delatado por su propia arrogancia y el maullido de una criatura que es mucho más que un gato. La historia te deja pensando en la fragilidad de la bondad, ¿no? Totalmente. ¿Qué tan fácil es que una persona buena, o que se cree buena, O que se cree buena, exacto. se convierta en un monstruo? ¿Y cuál es la verdadera naturaleza del mal? Y Poe nos deja con esa ambigüedad maestra hasta el final. Acabamos de leer una historia de fantasmas, donde un ente sobrenatural, la reencarnación de Plutón, busca y obtiene su venganza. Claro.
¿O es el estudio clínico de un colapso mental, donde el alcoholismo desata una psicopatía y el segundo gato es solo una proyección de su culpa insoportable? Una alucinación. Quizás la respuesta no importa. Quizás lo que Poe nos quiere mostrar es ese espíritu de la perversidad, esa capacidad aterradora que todos tenemos de ser los arquitectos de nuestra propia destrucción. Lo que nos deja una última pregunta para reflexionar. El narrador nos cuenta todo esto sabiendo que morirá al día siguiente. Su destino ya está sellado. Entonces, ¿por qué este nivel de detalle? Esta aparente honestidad. ¿Qué gana con eso? ¿Es un intento desesperado por ser comprendido? ¿O es, quizás, el último y más refinado acto perverso de un alma condenada? El placer final de revivir su propia maldad, de saborearla una vez más antes de enfrentarse a ella por toda la eternidad.